Buenos días, licenciado. A nosotros nos corresponde la NIC 1, presentación de estados financieros. Nuestro grupo es conformado por José Alejandro Estrada Morales, María Andrea Flores Obando, Milton Abisaí Monzón Ardiano, Reynold Walter Miranda Maldonado, Daniel Balux Tesic. Objetivos de la norma. Establece requerimientos generales para la presentación de estados financieros, guías para determinar su estructura y requerimientos mínimos sobre su contenido. El alcance es que una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de los propósitos de información general conforme a las normas internacionales de la información financiera NIF. Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo las pertenecientes al sector público. Estados financieros. La finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una presentación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de los usuarios para tomar decisiones económicas. Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas, aportación de propiedades y distribuciones, flujos de efectivo. Conjunto completo de los estados financieros. Un juego completo de los estados financieros comprende un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados y otro estado de resultados integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, notas incluyan en resumen de las políticas contables significativas y otra de la información. Información comparativa con respecto al periodo inmediato. Características generales, presentación razonable y cumplimiento de las NIF. Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de la transacción, así como de los sucesos y condiciones. Una entidad cuyos estados financieros cumplan con las NIF efectuarán en las notas una declaración explicativa y sin reservas de dicho cumplimiento. Cuando una entidad no aplique el requerimiento establecido en una NIF, que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivo, que ha cumplido con las NIF aplicables, excepto que ha dejado de aplicar requerimientos concretos al lograr la presentación razonable. Hipótesis de negocio en marcha. La entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que pretendan liquidarla, y evaluará si la hipótesis de negocio en marcha es la apropiada y tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro que deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes. Base contable de acumulación. Una entidad elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación o devengo y reconocerá los activos, pasivos, patrimonio, los ingresos y los gastos cuando estos satisfagan los criterios para su reconocimiento. Materialidad o importancia relativa. Una entidad presentará por separado las partidas de acuerdo a su naturaleza o función. Las transacciones y sucesos se agruparán por clases de acuerdo a su naturaleza y si una partida carece de importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas. Compensación. Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos y sobre sus ingresos y sus gastos. De ninguna manera compensará los activos con pasivos y los ingresos con los gastos a menos que una norma lo permita. Frecuencia de la información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos de manera anual y cuando lo haga en un periodo inferior o superior, revelará la razón por la cual está utilizando un periodo diferente y el hecho de que los importes no son totalmente comparables. Información comparativa. Una entidad presentará la información de manera comparativa con respecto al periodo anterior para todos los importes
Es decir, presentará como mínimo dos estados de situación financiera, dos estados de resultados, dos estados de flujos efectivos, dos estados de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Uniformidad en la presentación. Una entidad debe mantener la presentación y la clasificación de las partidas de los estados financieros de un periodo a otro y solo lo cambiará cuando dicho cambio proporcione información más fiable y relevante. Identificación de los estados financieros. Una identidad identificará claramente los estados financieros a través de encabezamientos apropiados que contengan como mínimo la siguiente información: nombre de la entidad, tipo de entidad, fecha del cierre, moneda de presentación, grado de redondeo, entre otros. Estado de situación financiera. El estado de situación financiera es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de la entidad y está estructurado por elementos como activo, pasivo y patrimonio. Los elementos del estado de situación financiera están incluidos por partidas. En el caso de los activos podemos mencionar propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, inversiones contabilizadas, activos biológicos, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalente al efectivo, el total de activos clasificados como mantenidos para la venta. En el caso de los elementos de pasivos, tienen partidas como acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, provisiones, pasivos financieros, grupos de contratos, pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos y activos por impuestos diferidos, pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta. En el caso de patrimonio, incluimos partidas como participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio y capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. Los activos también pueden clasificarse en corriente y no corriente, de igual manera los pasivos. Los activos corrientes son aquellos que se mantienen principalmente con fines de negociación, aquellos también que se esperan realizar dentro de los 12 meses siguientes del periodo del cual se informa. El activo es efectivo o equivalente al efectivo. También de la misma manera son aquellos que se tienen intención de venderlos o consumirlos en su giro habitual de operaciones. Todo lo demás puede clasificarse como activo no corriente. De igual forma, los pasivos esperan liquidarse en el pasivo de su ciclo normal de operaciones. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el cual se informa. No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Todo lo demás se clasificará como pasivo no corriente. A continuación seguiremos hablando acerca de la información a presentar en la sección del resultado del periodo o en el resultado del periodo. Una entidad presentará las partidas en el estado o estados que presente el resultado del periodo y otro resultado integral que concilien los subtotales presentados de acuerdo con los apartados de esta norma, dado que los efectos de las diferencias en actividades, transacciones y otros sucesos de una entidad difieren en frecuencia potencial de ganancias o pérdidas y en la capacidad de predicción. Información a presentar en la sección de otro resultado integral. Las partidas de otro resultado integral clasificadas por naturaleza y agrupadas en aquellas que de acuerdo con otras normas. La participación en el otro resultado integral de sociedades y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación separadas en la participación en partidas que de acuerdo con otras NIF. Resultados del periodo. Una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo en el resultado, a menos que una NIF requiera o permita otra cosa. Algunas NIF
Especifica las circunstancias en las que una entidad reconocerá determinadas partidas fuera del resultado del periodo corriente. La NIC 8 especifica dos de estas circunstancias que son la corrección y el efecto de cambios en errores. Otro resultado integral del periodo. Una entidad revelará los ajustes por reclasificación relacionados con los componentes de otro resultado integral, siempre y cuando una entidad pueda presentar las partidas de otro resultado integral de acuerdo a neta de los efectos fiscales relacionados o B, antes de los efectos fiscales relacionados con un importe que muestre el importe acumulado del impuesto a las ganancias relacionado con esas partidas. Información a presentar en los estados del resultado del periodo y otro resultado integral o en las notas. Una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de ellos dentro de la entidad, la que proporcione una información que sea fiable. Dentro de la primera forma del desglose encontramos el método de la naturaleza de los gastos, que son ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, variaciones en los inventarios, consumos de materias primas y consumibles, gastos por beneficio a empleados, gastos por depreciación y amortización, otros gastos, total de gastos y ganancias antes del impuesto. La segunda forma del desglose es el método de la función de los gastos o del costo de las ventas, que está conformado por los ingresos de actividades ordinarias, costo de ventas, ganancias brutas, otros ingresos, costos de distribución, gastos de administración, otros gastos y ganancias antes del impuesto. Concepto de estado de cambio en el patrimonio. Es un estado financiero comparativo que refleja el incremento o la disminución en el patrimonio de la entidad de un periodo a otro o el comienzo y final del periodo. ¿Qué incluye el estado de cambio en el patrimonio? El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios. Para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo. Transacciones con los propietarios en sus calidad de tales. ¿Cómo se elabora un estado de cambio en el patrimonio? Se necesita el estado de resultado y el balance general, dos fechas o periodos consecutivos. Compararlos para ver cuál fue su variación. Estado de flujo de efectivo. La información sobre los flujos de efectivo proporcionan a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalente al efectivo y la necesidad de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. Notas a los estados financieros. En términos generales, las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados. Estructura de las notas a los estados financieros. Presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables. Revelarán la información requerida por las NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros. Proporcionarán información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. Esto ha sido la presentación del grupo A3. Gracias.